que era describir una situación, no recuerdo bien cómo era la consigna. Emma, si no sabes vos cuál es la consigna que no entendiste. Sí, que era, teníamos que describir una situación y ahora lo busco y les digo bien. Dale, Lo de buscalo. práctica docente, profe. Esa de práctica docente. No, era de práctica docente, sí, estaba confundida. Hablamos el viernes. Ah, listo. Entonces lo leo para entonces y le digo. Dale, sería mejor. Si preguntan sobre algo, traten de que sea sobre algo que se entienda que están preguntando. Claro, me confundí de materia, por eso. Ahí va, ahí va. No, ¿Qué pasó, pero eso chiquita? era de perspectiva, que yo lo tengo acá, que escribir un breve relato de un día de nuestra rutina. Sí, ese no había que entregar, ¿eh? No, pero eso es de su clase, de perspectiva, de práctica es otra cosa. Che, perspectivas tienen 3, ¿eh? ¿Mm? Sí, sí. Digo, para que no le digan perspectiva a la mía, se van a confundir. Tienen 3 perspectivas. Pero para la suya de hoy había que hacer un relato de nuestras vidas, un día común, qué hacemos, todo eso. Podrían, sí. Ahí vamos a explicar cómo nos organizamos. Bueno, mientras sigo admitiendo gente, les cuento lo siguiente. A mí me cuesta mucho dar clase en estos formatos, sobre todo en las cuestiones, no tanto como a otra gente, pero me cuesta en las cuestiones que tienen que ver con la cara de la gente. Es decir, necesito que todos los que puedan prendan la cámara para que yo les vea la cara y entiendan si lo que estoy explicando lo están entendiendo o si su cerebro huyó de sus cabezas. O a lo Homero Simpson al grito de tú quiérate si quieres. Y ¿Es necesario? Para mí sería lo mejor. No es que sea absolutamente necesario, pero para mí, a mí me sirve más para dar clase, verles las caras de no estoy entendiendo nada para cambiar el discurso que no vérselas. ¿Se entiende? Entonces, lo que les pido es que los que puedan prendan la cámara, por favor. La otra cuestión es, como hicimos en el taller de ingreso, yo, si bien veo muchas caras en la pantalla, no las veo a todas porque no tengo una pantalla de tal tamaño como para que entren 80 personas, porque pobre. Y entonces, no quiero que estén esperando para preguntar, ¿sí? Ustedes pueden pensar que se están viendo y están con la manito así levantada media hora tratando de hablar. Lo que les voy a pedir es, apagan los micrófonos para la explicación y cuando tienen que preguntar algo, los abren y directamente preguntan. No estén con la mano levantada porque yo no los veo a todos. A algunos los voy a ver y a otros no. Y tampoco escriban mucho en el chat, porque tampoco llego a leer y explicar y mirarlos y etcétera, ¿no? Como que se me disperso. Daniel, yo voy a hacer todo lo posible por leer lo que escribas, pero si no los leo cuando escriben, entiendan que tiene que ver con esto, con que estoy tratando de poner atención a distintas cosas a la vez. ¿Se entendió más o menos cómo hacemos para las clases de consulta? Ahora pasamos a la organización general de la cursada. Vamos a trabajar de la manera siguiente. Yo hoy les dejé un archivo con un cronograma, ¿sí? Ese cronograma tiene, básicamente, la organización completa de la materia, ¿sí? Los temas, los textos obligatorios, las actividades que posiblemente van a tener que realizar, quizá cambie uno o dos, pero tiene que ver con el recurso más que con la actividad, y el modo de evaluación de la cursada, y además las fechas de la clase sincrónica, ¿ok? Entonces, básicamente la idea es la siguiente. Como yo sé que no todos tienen tanto dato como para unirse tanto a las clases sincrónicas, lo que vamos a hacer es clase escrita, ¿sí? Clase escrita, explicación primero toda la explicación. La explicación está armada de manera tal que a ustedes más o menos les tiene que llevar alrededor de 1 hora y media, 2 horas, la lectura de esa clase. El hacer esa actividad de esa clase, ¿sí? Las clases pueden tener momentos de
actividad intelectual individual, como por ejemplo, pensar un día cotidiano, ¿no? Como empieza esta clase. Eso de ir anotando lo que uno hace cotidianamente cuando se levanta, desde que se levanta, ¿no? Y va haciendo cosas, es una cuestión de relato personal que sirve de disparador para entender el resto de la clase. Es decir, no es una actividad para enviar, porque además yo no voy a corregir lo que ustedes hacen cuando se levantan a la mañana, ¿no? O sea, yo no corrijo eso. Supongo y espero que cuando se levantan se lavan los dientes, se bañan, etcétera. Pero si eso no sucede, espero no saberlo, no me lo comuniquen. Yo trato de respetarlos, haciendo como que, efectivamente, son gente limpia y ordenada. Si no se peinan, no me cuenten, digamos, no hace falta. Y además, yo tampoco voy a evaluar eso, ¿sí? No es algo que yo vaya a calificar. Lo que yo califico es si ustedes entienden o no entienden los conceptos que corresponden a la materia. Entonces, toda actividad que se encuentre dentro del desarrollo de la clase, a menos que se les proponga hacer comentarios debajo, no es una actividad para entregar. ¿Hasta acá vamos bien? En el desarrollo de la clase son actividades que uno puede hacer registrando o simplemente memorizando lo que hizo y luego leyendo la clase para ver si entiende de qué va el tema. ¿Hasta acá vamos bien? Lo siguiente es, lo que les sugiero es, a medida que se va desarrollando la clase, a veces van a ver que van a encontrarse con algún video explicativo en el medio, con algún ejemplo. Lo que les sugiero es ir abriéndolo, porque seguramente en el desarrollo posterior a ese video se hace referencia a algo que se mostró. Y si ustedes leen derecho y después ven el video, es más difícil entender, ¿sí? Entonces, si hay enlaces en el medio, intenten ir al enlace antes de seguir la clase y después vuelvan a la clase. ¿Se entiende? O sea, está organizado para que la explicación sea lo más clara posible del tema. Luego de la explicación aparecen generalmente textos. Este último texto o este primer texto que tuvimos es un texto básicamente literario, ¿sí? No, es un texto con el que se empieza un libro de sociología, pero que es literario. Es como un cuento, ¿no? Entonces no tiene una guía de lectura. ¿Hasta acá vamos bien? Porque no se guía la lectura en literatura. Está mal guiar la lectura en literatura. La literatura es para disfrutarla, no para guiarla. Entonces, no tiene una guía de lectura. El próximo material, que es material académico, que va a hablar sobre este tema, pero con mayor profundidad, sí tiene guía de lectura. La guía de lectura es precisamente eso, es una guía para leer el texto, ¿sí? No es algo que ustedes tengan que mandar, porque una guía de lectura lo que permite es organizar un resumen de ese texto y que ustedes lleguen al final de la cursada con todos los textos mínimamente resumidos. ¿Se entiende? Es decir, bien subrayados por lo menos, para que cuando tengan que armar el final, se encuentren con el resumen ya hecho de la mayoría de los textos que tienen para el final. ¿Hasta acá se entendió? La guía de lectura no hay que mandarla porque hay que copiar lo que dice el texto y a mí me están dando fracciones de texto que es un texto que yo ya tengo, así que no tiene mucho sentido. Ni para ustedes ni para mí volver a copiar todo de nuevo. ¿Ok? ¿Cómo hacen ese resumen? Depende de ustedes y de lo que tengan ganas de hacer y lo que les resulte más pertinente y que les salga mejor. Hay gente que copia los pedacitos, hay gente que agarra y resalta sobre el PDF con algún sistema, ¿no? Hay otros que eligen esa parte o ese párrafo, lo copian y lo pegan en un Word aparte y después se imprimen en el Word porque es más fácil leerlo de corrido al resumen. Como les salga a ustedes, como a ustedes les parezca que es mejor y como les dé mejores resultados. Como yo no voy a pedir que me lo manden, lo hacen con la prolijidad que les quede, digamos. No hace falta que se preocupen mucho por eso. Por último, cada una de las clases, no todas las clases, pero algunas de las clases van a tener una actividad. Esa actividad puede ser una actividad del estilo foro, y cuando es del estilo foro o debate, se hacen comentarios. Es decir, se hace debajo de la actividad donde dice comentarios. ¿Se entiende? Y lo esperable en un debate es que ustedes vayan leyendo lo que escribieron los compañeros, ¿sí? Y vayan aportando aquello que el compañero no escribió. ¿Se entendió hasta acá? Y por otro lado están las actividades individuales. Las actividades individuales se hacen
en la plataforma. Nuestro modo de prueba, de evaluación, para ustedes y para mí, es la plataforma asignada. No se puede enviar por otro lado la actividad. Y explico por qué. En la normativa vigente no tenemos asistencia. No tenemos lista de asistencia. Yo no voy a tomar asistencia en las clases sincrónicas. De hecho, la normativa dice que no tienen presentes y ausentes, y por lo tanto, no existe esto del 60% de asistencia a clases, ¿sí? Que está en la presencialidad. Pero sí se requiere que hagan las actividades. El único modo en el que ustedes prueban, y yo pruebo, que aprobaron la materia, es que las actividades estén hechas. Si ustedes tienen las actividades sin hacer y yo les paso un aprobado, lo primero que me va a decir el regente es ¿cuánto te pagaron, querida? Porque esta persona no tiene nada hecho y está aprobada. ¿Cómo carajo pasó? ¿No? Entonces, yo lo que les pido es que lo hagan. Por otro lado, puede pasar otra cosa. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ustedes hayan hecho y aprobado todas las actividades y yo cometí un error y les puse ausente o reprobó. Bueno, ustedes tienen la prueba de que efectivamente lo hicieron ahí en el Classroom, ¿sí? Es como tener la hoja del parcial en la mano, ¿vieron? Les pasaron mal la nota y ustedes dicen, no, me pasaste un 4, acá tenés el parcial que vos dijiste que tengo un 8, ¿se entiende? Pues ustedes no tienen eso, es la palabra de ustedes contra la mía y es un lío. Entonces, todas las actividades a la plataforma, nunca una actividad por otro lado, ni por el mail, ni por WhatsApp, ni por ningún lado que no sea la plataforma. Porque ahí queda todo registrado. Y entonces, ante cualquier duda, ambos, los docentes y los estudiantes, vamos al mismo lugar. ¿Hasta acá vamos bien? No, pero si le puedo hacer una pregunta. Las actividades individuales van para que usted la evalúe, ¿lo ponemos en comentario privado? Las actividades individuales se responden en la plataforma en el lugar que corresponde. No se envían archivos a menos que lo que se solicite es un archivo. Es decir, si la actividad dice tarea, el sistema automáticamente le genera un archivo a ustedes. Les genera un archivo aparte que tiene su nombre y apellido y la tarea. Entonces ustedes ahí lo completan. No mandan otro archivo, lo completan en ese. Si la actividad es una pregunta, dice, contesta acá tu pregunta. Ahí la contestan. Creo que está hecho a prueba de boludo el Classroom. Está hecho como que, ahí lo habla. Acá va tu respuesta, ¿no? Está como, va ahí. Bueno, ahí va. Y no se sube un archivo, se contesta ahí directamente, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer, si quieren y no se sienten seguros, ahí hablan. Si no se sienten seguros, lo que pueden hacer es, arman un archivito ustedes, o lo escriben en una hoja, o arman un Word, ¿sí? Lo vuelven a leer, lo terminan de organizar y después lo copian y lo pegan. Pero lo tienen que pegar ahí como un texto simple, no como un archivo agregado. ¿Está bien? Porque ¿qué pasa cuando ustedes suben archivo? Hay una cuestión en el nombre del archivo que es que tiene una lógica en su computadora, pero no en la mía. Ustedes ponen TP número 2, sociopolítica. Yo tengo 54 TP número 2, sociopolítica y no sé quién es. ¿Entienden? Desgraciadamente sucede eso. Guillermo, ¿qué vas a preguntar? Buenas noches. No, quería ver si podía afirmar lo que usted me dice. O sea, si algo aparece en el tablón, como para responder, lo ponemos ahí, y si usted lo manda aparte, lo respondemos de ahí. ¿Es así? Ponemos en el tablón para que lo vean todos. Todo lo que está en el tablón, a menos que se diga, bueno, en comentarios los leo, porque en general la actividad que está en el tablón no está para hacer. No está para entregar ni para que vos lo completes, ¿no? No es para eso. Comentarios es solamente si vamos a empezar un debate. ¿Para qué más se puede usar comentarios? Se puede usar comentarios si en algún momento no están entendiendo, o si en la guía de lectura no están entendiendo, pueden preguntar por ahí, si es que acaso no van a poder asistir a la clase presencial. Pero la sincrónica, estas sincrónicas que vamos a tener cada tanto, son para consultas. Es decir, que ustedes van a tener una clase teórica como la de la semana pasada y una de consultas como esta. En la clase teórica donde ustedes se pierden y no entienden, anoten qué van a preguntar. Entonces tenemos 1 hora y media, 2, para explicar aquello que no entendieron. ¿Sí?
Están haciendo la guía de lectura y hay un párrafo que no lo encuentran, una pregunta que no la encuentran, la anotan. Vienen a la clase sincrónica y la contestamos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? La actividad es exactamente lo mismo. No me sale, no entiendo, no sé qué es lo que pide, me preguntan en la clase sincrónica. Para eso son las clases sincrónicas. No voy a dar en la clase sincrónica ningún tema nuevo que no se haya explicado por escrito. ¿Por qué? Porque sé que no todos pueden estar en la clase sincrónica. Entonces no voy a dar un tema nuevo. Voy a repasar el mismo tema que ya vimos en el aula. Cada uno de los temas de la cursada va a estar explicado por escrito. Y esto tiene, la virtualidad, nosotros sabemos, tiene un montón de cosas en contra, como por ejemplo que nos tenemos que organizar solos, que hay un montón de cuestiones que hacen a que nosotros como adultos tenemos un montón de responsabilidades y entonces sabemos que los lunes de 8 y 10 a 10 de la noche tenemos sociopolítica. Nos sentamos ahí y tenemos sociopolítica, ¿sí? Y nos dedicamos a eso. El punto es que cuando estamos en casa, a veces decimos, bueno, lo leo mañana, bueno, lo leo pasado, bueno, y así pasa 15 días. Nos tenemos que organizar para hacerlo, porque ¿qué pasa si yo, y esto es lo que tiene a favor y en contra, ¿no? ¿Qué pasa si yo no leo la clase el lunes? Que la puedo leer el martes, y que está ahí, no se borró, la puedo leer el martes, o el miércoles, o el jueves. Si a la noche no puedo, lo puedo hacer a la mañana. Si no puedo a la mañana, lo puedo hacer a la noche. En el momento en el que uno tenga tiempo, puede leer la clase, puede ir haciendo las actividades. Sí, Luz. Me acabo de fijar en el Classroom porque yo había hecho la tarea, pero la había puesto en comentarios privados y ahí me apareció en la tarea, abajo dice tu respuesta y ahí tendría que haber puesto. Y de ahí me puso entregar ahora. ¿Es así? Sí, yo te puse ahí que ahí no iba la respuesta, te contesté. No, justo en esa pregunta no, debió ser de otra materia. Ah, ok. Bueno, okay. Listo, es bueno, así entonces. Cuando dice tu respuesta, es ahí lo entregás. Escribe ahí donde dice tu respuesta. Listo, gracias. No, al que le respondió esto fue a mí, profe. Yo le pregunté si se lo mandaba por email o se lo pegaba ahí y usted me respondió. ¿Qué otras maneras de actividad puede haber? Puede haber un formulario para responder. Lo que sucede con el formulario es que tienen que acordarse de poner enviar. O sea, ustedes lo contestan y tienen que acordarse de poner enviar. Igual que la respuesta. La contestan y tienen que poner entregar. Porque ustedes no ponen entregar, no llega nunca, ¿sí? Como código general, y esto que quede claro desde ahora, lo que hacemos con las actividades es actividad que está aprobada tiene 100 sobre 100. Actividad que tiene nada barra 100 quiere decir que todavía no está corregida o que está corregida y la tienen que hacer de nuevo. ¿Se entendió? Si no ven ustedes que dice barra 100 y dice nada, nada, es porque no la mandaron bien. La mandaron en comentarios privados, la mandaron en otro lado. Entonces no figura ahí, ¿sí? ¿Cuántas veces van a hacer la actividad hasta que les salga? La cantidad de veces que sea necesaria. Y si no la terminan este año, los espero el año que viene y la vuelven a hacer. ¿Se entendió? Pero no van a pasar sin hacer las actividades bien. ¿Cuántas actividades tienen que hacer para aprobar la cursada? Las necesarias, profe. Todas, Guillermo. Todas. Desde la primera hasta la última. Si la primera está mal, ¿pueden hacer la segunda? Sí, pueden hacer la tercera, pueden hacer la cuarta, pero tienen que volver a armar la primera hasta que la primera salga bien. ¿Se entendió? Todas las actividades pueden volver a ser revisadas y para eso tienen hasta abril del año que viene, porque esta cursada cierra en abril 2022. Así que van a tener tiempo para responder. Si bien esto es la normativa, la sugerencia para sociopolítica y para práctica de mi parte es, las clases están concatenadas, por lo tanto, traten de resolver las primeras al inicio, porque si ustedes se pierden y no les sale, pueden consultar. Y si ustedes tratan de hacer todo en diciembre a los ponchazos, va a estar más complicado, porque si ustedes la primera no la entendieron, la segunda menos, la tercera. Es decir, se van complejizando las cosas, cada vez van siendo más complejas. Pero además retoman lo anterior y retoman lo anterior, ¿sí? Entonces, si ustedes se pierden al inicio, no van a poder seguir la lógica de lo que va.
¿Se va entendiendo más o menos? Profe, una pregunta. Ahí voy. Preferible que contesten equivocadamente y que yo los vaya orientando a que no contesten, porque se quedan con dudas que ni saben que tenían y piensan que entendieron y por ahí no entendieron. Víctor. Tengo una duda, por ahí puedo despejarle también de la duda a algunos. Yo para guiarme en los trabajos, para enviarlos, siempre me fijo en la parte donde dice pendientes. Ahí me tira la fecha de todos los trabajos y los trabajos que no tienen fecha límite. Siempre que aparezca un trabajo que yo tenga que enviar, voy a estar ahí. Esa es la duda que yo me quiero sacar. Porque por ahí aparece... Sí. Les cuento, en general yo trato de ponerles una fecha límite, pero esa fecha límite tiene que ver con que el sistema a ustedes, cuando se está por terminar, les avisa. Si ustedes no apagaron todo de Classroom, Classroom les avisa, mañana se vence tal, ¿no? Como que te va avisando, te va poniendo... Esa fecha límite es una fecha límite entre comillas. Yo la mando porque sé que así el sistema ustedes lo pueden controlar y les avisa mejor. Del mismo modo que les pongo calificación, la calificación no es numérica, no es 9, 10, 8, es nada sobre 100, 100 sobre 100. 100 sobre 100 no es 10. Es aprobada la actividad, nada es todavía no la aprobaste, ya sea porque todavía no la corregí o porque te la corregí, la tenés que arreglar, y nada barra nada es que no aparece en el sistema, es decir, la completaste en cualquier otro lado, entonces no está, digamos, yo no la corrijo porque no la encuentro. Es como si ustedes me dieran una actividad y la dejaran revoleada en el banco, ¿no? En lugar de dejarla en el Disculpe, profe, una pregunta. Sí, Juan Cruz. ¿Y cómo sabemos si usted la corrigió o la tenemos desaprobada? Porque está debajo la devolución. Ah, bueno, está bien. Porque digo... Yo les respondo las actividades, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tienen una semana la clase escrita. La semana siguiente tienen consulta, ¿sí? La otra, antes de entregar la clase, el lunes que viene, por ejemplo, corrijo la actividad anterior. Entonces tienen aproximadamente 15 días para hacer, 14 días para hacerla. Hasta el domingo que viene tienen para hacerla, a la actividad. ¿Se entiende? Hasta el domingo siguiente. ¿Por qué? Porque yo el lunes entro, dejo la siguiente clase y me pongo a corregir la actividad. ¿Ok? El lunes es mi día con ese curso. La primera actividad ya se puede hacer. Ya se puede hacer, a menos que tengas alguna duda y quieras preguntar. Ya se puede hacer, ya se puede enviar. Hasta el domingo tienen tiempo, el lunes que viene, que sería, ¿qué fecha? 22. Ese día la corrijo. ¿Sí? Si está bien, es 100 sobre 100. Y si está mal, algo debajo dice, ¿no? Yo les pongo una respuesta de por qué está mal. Algunas pistas para hacer bien las actividades. Primera pista. Las actividades tienen un sentido. Y ese sentido es el aprendizaje. ¿Sí? Ustedes tienen que mostrar en las actividades que ustedes se entendieron el tema de la clase. ¿Se entendió? Y no que saben del tema de sentido común, sino que entendieron el tema de la clase. Va de nuevo. La actividad no es para opinar, la actividad no es para hablar desde el sentido común, la actividad es para ver si entendieron el contenido de la clase. Vamos a poner un ejemplo de pedagogía, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué es el contenido? Vamos a poner un ejemplo de pedagogía porque sociopolítica si no se lo roban. Si yo les pregunto qué es el contenido, de sentido común y en el diccionario, contenido es lo que está dentro de un envase. Pero en pedagogía, contenido es el tema que estamos enseñando. Eso es contenido. Entonces, si ustedes ponen lo que está dentro de un envase, para pedagogía no sirve. Digamos, ¿está mal la respuesta? Y sí, para la disciplina está mal. No es que esté mal qué es lo que está dentro de un envase. La definición es clara y es la que está en el diccionario. No tiene nada que ver con la pedagogía. Entonces, ustedes no demuestran que entendieron lo que es un contenido. ¿Se entiende? De la enseñanza, de la educación. ¿Sí? Pero ese es un lenguaje académico. Tiene que ver con la disciplina que estamos viendo, con la lectura de la clase, con los textos, ¿sí? No que sea lo primero que se les ocurre. Y les aviso, ¿por qué? Porque vamos a trabajar cosas
que supuestamente más o menos todos sabemos lo que es la educación, la socialización, bueno, pero hay definiciones que son muy específicas de la disciplina, ¿no? Entonces no respondan desde lo que se les ocurre, sino desde el contenido que estamos abordando en esa clase, ¿está bien? Porque si no, no queda claro si ustedes se entendieron, ustedes no tienen claro si entendieron, yo no tengo claro si entendieron, ¿sí? Y si ustedes no están entendiendo algo, yo a la próxima clase, que es la sincrónica, lo puedo retomar. Puedo decir, bueno, lo vuelvo a explicar. ¿Está bien? La única cuestión es no copien y peguen nada. Pues ustedes copian y pegan de internet. Yo lo único que sé es que ustedes saben buscar en internet, pero no sé si entendieron. No queda claro si entendieron. Tampoco copien y peguen lo que dice el autor. Muéstrenme que entendieron al autor. A lo sumo, si necesitan, lo citan. Pero dicen, ¿no? Dicen Berger y Luckmann, que son los textos que van a tener la próxima clase, que es tal cosa y tal cosa. No dicen ustedes, dicen Berger y Luckmann, que son dos sociólogos tremendos. Ustedes no dicen nada, ustedes repiten lo que dice Berger y Luckmann. ¿Se entendió hasta acá? Si no, da la impresión de que ustedes tienen ideas brillantes. No es cierto. A veces sí, a veces no. En general, no. Profe, Siempre. profe, tengo una pregunta. En el caso de que tengamos que rehacer, ¿no?, la actividad, ¿cómo va a aparecer el formato? Porque una vez que se entrega ya no se puede corregir. Sí se puede no nos corregir. permite... Yo te pongo a responder y vamos a poner una respuesta sobre la respuesta que yo te puse. Ah, listo. Lo volvés a contestar. Y yo te puedo volver a contestar y vos podés volver a contestar. O sea, la respuesta de lo que yo te estoy escribiendo, podés volver a entregar, ¿sí? Debajo de lo que te contesté. Si no, no hay que armar nada muy extraño, digamos. Puede ser que una corrección sea pura y exclusivamente la respuesta es acorde, la respuesta es correcta, pero está mal redactada y llena de errores de ortografía. Y la tienen que volver a hacer. Van a tener que buscar el diccionario o googlear la palabra y escribirla correctamente. ¿Por qué? Porque están en un profesorado. Ustedes quieren ser docentes, no pueden tener 1.000.000 de errores de ortografía y escribirlos en el pizarrón, ¿no? O corregirle con errores de ortografía a un futuro estudiante. Por lo tanto, es relevante. Y es relevante para todas las materias. No es relevante solamente en algunas materias de expresión escrita. En todas las materias les van a corregir la ortografía. De hecho, a segundo en práctica no pasan si siguen con errores de ortografía. Si tienen dudas, revisan. No se mandan así como si nada, ¿sí? Revisan. En algún momento les va a terminar saliendo, ¿ok? Yo entiendo que pueden tener errores de ortografía ahora, pero eso no quiere decir que no los tengan que arreglar, ¿ok? Sí pueden tenerlos ahora, pero tienen que arreglar. Gonzalo, ¿ibas a decir algo? ¿Estás por preguntar algo? ¿No, Pe? Bien, preguntas hasta ahora. Evaluación de la cursada, ¿se entendió? Yo quisiera hacer una consulta. Sí, Karen. Respecto a la actividad que hay que hacer de estereotipos. En una de las preguntas menciona, tomen alguna de las palabras de los relatos y ejemplifiquen el impacto. ¿Esos relatos se refieren solamente al video segundo o en general, digamos? Porque también está el de... Cualquiera de los dos. Podés usar cualquiera de los dos. Está bien, porque yo había tomado el de... Me refiero a tomen algunas palabras, me refiero a una frase, no hace falta una palabra suelta. Sí, entiendo. ¿No? Algo de lo que dicen algunos de los protagonistas. Claro. Para explicar esto del impacto de los estereotipos sociales en la conformación de la subjetividad. Perfecto. Tenía esa duda más que nada para saber si tenía que tomar las palabras del primer video o el segundo. Cualquiera de los dos. Genial, gracias. Por nada. Bien, entonces, evaluación quedó clara, o sea, la evaluación de la cursada es haber resuelto todas las actividades aprobadas, ¿no? Haber entregado las actividades no quiere decir haber aprobado las actividades. Lo que tienen que hacer es aprobar todas las actividades. ¿Terminaron de aprobar las actividades en noviembre? Terminan en noviembre. ¿Terminaron en diciembre? Terminan en diciembre. ¿Terminan de aprobar las actividades en febrero? Terminan la cursada en febrero. ¿Se entiende? Y así hasta abril. Víctor. ¿Examen final hay? Sí, examen de acreditación final hay. O sea que tenemos que aprobar la cursada para el final.
Siempre. Siempre hay que aprobar las cursadas de las materias para poder dar los finales. ¿Sí? Siempre es, aprobas la cursada, pasas a instancia de final. El final implica una acreditación que hace que la cursada no se venza. Si vos tenés tiempo para dar el final, pero si no lo das, llega un momento que la cursada se vence y tenés que volver a cursar otra vez la misma materia. ¿Y cómo es el final? Así por virtual, digo yo, por los medios virtuales. El año pasado el de sociopolítica fue sincrónico, es decir, fue oral. Sí. Así, cara a cara. Así por cámara, exactamente. El de sociopolítica, pero el de práctica, por ejemplo, fue escrito. Entonces, depende de la materia y no sé cómo nos vamos a organizar este año. La idea que tenemos en general los profes de primer año, sobre todo los de primer año, es que no sea todo en lección oral y que no sea todo escrito. ¿Se entiende? Porque todo escrito es pesado, todo oral también es pesado. Entonces vamos tratando de balancear que puedan ir armando, algunos en escrito y otros en oral. En tercero, por ejemplo, lo que hice fue un oral en diciembre y un escrito en febrero. Entonces, ellos elegían si hacían el oral o hacían el escrito. El que se siente con más fortalezas en la lección oral se anota para noviembre, y el que se da cuenta de que oralmente es un desastre, pero la puede descollar mejor escribiendo, se anotó para febrero. Pues lo eligieron solos. ¿Sí? Vemos cómo va la cursada por ahora. No sé en qué va a quedar. Sí o sí, si va a ser escrito, sí o sí, si va a ser oral. No lo sé todavía. Veremos cómo sale esto. Sobre todo porque esta tiene como más, tenemos como más, no quiero decir más cancha, pero sí, la verdad es que los docentes tenemos más cancha que el año pasado. Estuvimos trabajando bastante y entonces hay un montón de cosas que ya sabemos cómo salen y qué cosas no salen, ¿no? Y qué cosas mejoran y qué cosas empeoran la cursada. Entonces, bueno, ya las fuimos como revisando. Tenemos un poco más de experiencia en la cuestión virtual de la que teníamos el año pasado. No te digo que, ¡qué lujo! Pero vamos mejorando bastante. Entonces, de nuevo, la sincrónica solo es de consulta, la sincrónica no es obligatoria. Si ustedes a la sincrónica no llegan y saben que ese día no llegan, pueden consultar de todas maneras debajo en comentarios, ¿sí? Hacer las preguntas, decir qué parte no entienden, tratar de plantear las dudas. A veces es más fácil plantear las dudas de manera oral y que te lo expliquen de manera oral, porque si no estás entendiendo escrito, capaz que oral sí, ¿no? Hay gente que tiene más facilidad para leer y comprender y gente que tiene más facilidad cuando le cuentan. Exactamente lo mismo, pero se lo cuentan de manera oral. Tema de primera clase. Tema de primera clase habla sobre espacio de socialización, básicamente. Y lo que está diciendo es, absolutamente todo lo que hacemos como seres humanos es cultural, básicamente, ¿sí? No tenemos prácticamente ninguna información detallada o específica, como si fuéramos otros mamíferos, relacionada con el nacimiento. Y esto es algo que ya laburamos, ¿no? En el taller, como para retomar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de socialización? Hablamos de la incorporación del sujeto a la cultura. De manera tal que al ser incorporado a la cultura, incluso asume gustos propios de esa cultura. Por ejemplo, si yo les digo de comer hormigas o arañas, la mayoría de ustedes va a decir, qué asco. Bueno, hay culturas que sí comen eso, ¿no? Y si vamos y le decimos a los indios que nos vamos a comer un asado divino, van a decir, qué asco, ¿no? Pero cada cultura tiene su como, ay, qué asco, y su como, qué rico, ¿no? Y eso se corresponde con la formación y la incorporación de ese sujeto a esa cultura particular y específica. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Tenemos distintos grados de socialización que nos hacen ser las personas que somos. Ya hablamos de que no es lo mismo el adiestramiento que la educación, ¿no? La educación implica una incorporación de ese bagaje cultural y, por lo tanto, un uso propio de ese bagaje cultural, ¿no? A diferencia del adiestramiento. Para el adiestramiento, lo que podés lograr con otro
con otro animal, con otro mamífero, es que ejerza una conducta, pero con un refuerzo externo a esa conducta, ¿no? Como por ejemplo, puedes hacer que el loro repita las palabras, pero no puedes hacer que efectivamente hable. Hablar incluye decir lo que uno quiere. ¿Se entiende? Con el lenguaje es más fácil darse cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, incorporar el lenguaje implica hacer un uso particular y personal de ese lenguaje, es decir lo que yo quiero. Y no es lo mismo que repetir. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Bien, el aprendizaje, entonces, es la incorporación de la cultura y el uso propio particular de esa cultura que se hace en cada uno de los sujetos. Y eso es producto de la socialización. Tenemos 3 niveles de socialización. Esos niveles de socialización no son 3 tiempos. Y lo aclaro porque es muy complejo despegarlo de lo que nosotros tenemos como sentido común en los nombres de los tipos de socialización. Los tipos de socialización se llaman primaria, secundaria y terciaria. Y las palabras objetivadas que nosotros conocemos que se asocian a eso son los niveles del sistema educativo, la primaria, la secundaria y el terciario, ¿no? A nosotros nos suena a eso. El problema es que en el sistema educativo uno está en la primaria, termina la primaria y entra a la secundaria. Entonces da la impresión de que las socializaciones son como que uno termina con una cosa y empieza por la otra, pero no es así. Ejemplo, primer contacto de socialización de cualquier ser humano en nuestro contexto actual. ¿Qué tipo de socialización lo recibe? No. La madre. ¿A qué no, Lorena? No. El hijo. La partera. ¿Qué tipo de socialización recibe a un ser humano en nuestro contexto actual? Ay, yo sé. Ay, perdón, Lorena. Entonces, la primera socialización de nuestros sujetos actuales es secundaria. Porque el que recibe a ese sujeto no es su círculo primario. Es un adulto que está ejerciendo un rol en una institución secundaria. ¿Se entiende? Profe. Sí, Mircea. ¿Puede ser que la primera socialización que tiene un ser humano al nacer sea con el doctor o la doctora encargado de, por ejemplo, a la niña hacerle los aritos apenas nace si los padres quieren o no? Los doctores no le hacen aritos a la niña. Sí les hacen aritos apenas nacen. No son los doctores, Luz. Y bueno, ¿y quiénes son las personas que cuando están en la clínica les hacen los aritos? Enfermeras son. Bueno, enfermeras o enfermeros. Sí, bueno, podría ser, pero... ¿Y si nace en casa, profe? Guillermo, si nace en casa, en general se llama a alguien de afuera para que ayude a la madre igual. En general, incluso cuando nace en casa. Es muy difícil encontrar en nuestra sociedad cotidiana un bebé que nazca e inmediatamente la primera que lo tome sea la mamá, ¿sí? Biológica. En general eso no sucede. Alguien más sostiene a ese bebé y no es la mamá biológica. Y ese que lo sostiene en general es un tercero que está cumpliendo un rol. Cuando hablamos de un tercero que cumple un rol y que pertenece a una institución que no es la institución familiar, ya estamos en una socialización secundaria. ¿Qué diferencia entonces una socialización primaria de la secundaria, de la terciaria? El grado de impacto afectivo que tienen sobre el sujeto. Es decir, la socialización primaria es la más cercana al sujeto. La más cercana, afectivamente, al sujeto. ¿Sí? En el mejor de los casos, suele ser la familia. Pero un niño puede tener su socialización primaria en una institución porque fue abandonado. Entonces, esa sigue siendo su socialización primaria. ¿Hasta acá se va entendiendo? Está recontracargada de afectividad. ¿Qué quiere decir que está cargada de afectividad? Que tiene un impacto en el sujeto en el modo afectivo, ya sea positivo o negativo. Es decir, si uno al bebé recién nacido, al sujeto que acaba de llegar, lo quiere, tiene un impacto, y si no lo quiere, también.
La socialización primaria tiene una carga afectiva, sea positiva o sea negativa. De todas maneras, Gonzalo, apaga el micrófono. De todas maneras, ¿sí? Sea positiva o afectiva, no puede ser neutral, no es nula. ¿Hasta acá vamos bien? La secundaria está mediada por el rol. Es decir que, indefectiblemente, ¿sí? ¿Quién más iba a hablar? Yo, consulta, me perdí en la parte última de la primaria. Está cargada de afectividad. Ah, bien. Que no puede ser neutral. En la segunda, más allá de la afectividad que acompañe la relación con el niño, lo que más impacto va a tener es el rol. Es decir, si yo llevo a ese bebé a vacunar, más allá de que la enfermera o el enfermero le tenga más o menos aprecio o afecto a ese niño, la acción tiene que ver con el rol que ocupa y lo tiene que vacunar igual, ¿sí? No es como la madre que va a llorar porque lo pinchan, ¿se entiende? Lo que tiene que hacer algo, efectivamente está atravesada por un trabajo, por un rol que ocupa en esa situación. Y que va a marcar cuáles van a ser los tipos de relaciones que entable con ese sujeto nuevo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Esto no quiere decir que no tenga una carga afectiva la socialización secundaria. Quiere decir que no tiene tanta carga como la primaria. Sino que... Claro, está más alejada. La secundaria está mediada por el rol. ¿Quién más iba a preguntar? ¿Paula? No, que yo decía que comparado con la primera está un poquito más alejada. Exactamente. Tiene, por lo tanto, porque está mediada por el rol, menor impacto en el sujeto que la primaria, ¿sí? Menor impacto. Ahora, no es la que sucede después, suceden a la vez, porque ustedes imagínense que la socialización secundaria puede darse en un jardín de infantes y el niño no deja a la familia porque va al jardín y vuelve a la familia, ¿no? Va y viene, digamos, no es que sucede después, sucede a la vez. Lo que pasa es que hay mayor distancia. Y la última, que es la terciaria, es la que tiene mayor distancia y se corresponde con el contexto histórico, social, cultural al cual ese niño pertenece. Y en esa que es la terciaria aparecen los estereotipos culturales. ¿Se va entendiendo hasta acá? Los estereotipos culturales van a marcar grandes masas de características por grupos poblacionales, ¿sí? Estereotipos culturales pueden ser, por ejemplo, las ideas sobre raza, ¿no? De las que habla uno de los videos, las ideas sobre género, de las que habla otro de los videos, las ideas sobre la nacionalidad, ¿no? Sobre la pertenencia, también las ideas sobre las clases sociales, ¿sí? Es decir, cómo se van definiendo esos grupos en función de esos estereotipos en particular. ¿Puede ser, por ejemplo, un club de fútbol de barrio? Esa es más secundaria. La terciaria sería algo así como, ¿cómo piensa la sociedad los futbolistas? ¿Se entiende? O cómo piensa la sociedad el fútbol. Si lo piensa como un deporte, como un negocio, como una inversión en el niño. Sí, no hablamos de un establecimiento, entonces. A ver, de a poco. ¿Juan Cruz? Que digo que no hablamos de una institución en particular, digamos. Hablamos de una... Sí, porque de sociedad, digamos. Claro, sí, pero el Estado es una institución, digo, ojo porque hay un montón de instituciones. Sí, me refería a que no es como ponerle el hospital que hablábamos en la secundaria o el... Claro, sí, no está como tan determinada. Más... No está tan marcada, pero sí. Claro. Pero no está tan marcada como en la otra. Enzo... Es el impacto de la sociedad sobre el individuo, digamos, la terciaria. Es como claro. la costumbre, la cultura puede formar una persona. Exacto. En nuestro contexto podríamos decir que mucho de la socialización terciaria se da en los grandes medios de comunicación, por ejemplo. Pero no es la única manera de socialización terciaria. Ustedes imagínense que son un niño que nace de una pareja de personas esclavizadas en el siglo XV. Eso también es forma de socialización, ¿no? Hay un contexto que dice que naciste esclavo. ¿Se entiende? ¿O no? Entonces, cómo vos te autopercibís frente a eso tiene que ver con el contexto, ya sea
que te rebeles frente a eso o que te adaptes a eso. De todas maneras tiene que ver con el contexto, que te socializó y que te ubicó en ese lugar. Profe, puede ser, por ejemplo, los que nacieron en la cultura hippie, póngale en aquellos tiempos, la década de 60, 70. Pueden ser todos. Pueden ser los que nacieron en la cultura hippie, pueden ser los que nacieron en el siglo XV esclavizados, pueden ser todos, nosotros, ¿sí? A los cuales se nos organiza de alguna manera aquello que es esperable para nosotros en la sociedad, o lo que la sociedad nos muestra que es esperable en nosotros. ¿Se va entendiendo? Como que marcan lo que sería lo que el resto de las personas marcan como parámetro de normalidad, ponerle algo así, ¿o no? Exactamente. Okay. Exactamente. Frente a los cuales los sujetos pueden ejercer resistencia o acomodación. Pero de todas maneras, ejercer resistencia tiene que ver con que ese estereotipo cultural existe. Si no, no ejercer resistencia contra lo que no existe. Disculpe, profe, Sí. pero esto tampoco se da solo en las minorías o en las No. cosas, digamos, se dan todos, digamos, en Exacto. cualquier tipo de persona. Exacto. Por eso, Sí, sí, sí. Los 3 niveles de socialización son los que hacen que un sujeto se vuelva parte de la manada humana. Así que conformen a un sujeto. ¿Sí? A un sujeto social. ¿Hasta acá se va entendiendo más o menos? O sea, tenemos 3 niveles de socialización que hacen que nosotros seamos nosotros y no otra persona, ¿sí? En el último de los niveles, que es el terciario, esto no quiere, está más alejado del sujeto, pero no por eso tiene menor impacto. Es decir, están ahí los estereotipos sociales, que marcan aquello que es esperable o no para un sujeto. Y entre esos estereotipos sociales aparecen estereotipos múltiples, porque nadie se define por una sola identidad, cuestión que ya vimos también. ¿Eso no es subcultura, profe? No, no hace falta subcultura. Sí, Luz. No me quedó tan clara la socialización segunda, o sea, ¿cuál es la diferencia con la primera? Sé que es con más distancia, pero, o sea, algunos ejemplos que me puedas dar. Y la distancia está marcada por el rol que asume el sujeto en ese caso. Por ejemplo, si vos tenés estudiantes de segundo año de historia, en segundo H en la secundaria 20, va a haber pibes que te caen mejor y pibes que te caen peor, a todos les tenés que dar clase. Tu trabajo es dar clase. Tu trabajo no es que los pibes te caigan bien o mal. Entonces, toda actividad que vos hagas tiene que ver con el rol que es dar clase. Que no es lo mismo que el rol matricial. El rol matricial está más asociado, ¿sí? En el caso de la familia, a la afectividad, positiva o negativa. ¿Se entiende? Pero en la socialización secundaria siempre está mediada por el rol que vos asumís en esa institución. Y el rol es prácticamente lo que define tu laburo, ¿no? El rol de ser alguien de salud, de ser alguien de educación, de ser alguien de seguridad, de ser alguien de administración, de ser alguien, lo que te marca tu trabajo, digamos, ¿no? Frente a lo cual, las múltiples respuestas tienen menos carga de afectividad que frente a tu familia. Sí, Marín. ¿Podría ser también como de un jefe al empleado? Y sí. Secundaria. Sí, exactamente, porque estás en la institución laboral. disculpe, profe. Entonces, en resumen, la primaria sería familiar o de cercanía. La secundaria seguiría en instituciones, más profesional y así, y la terciaria sería la sociedad en general, para hacer un resumen. La sociedad en general y el contexto en el que esa sociedad se desarrolla. Sí, sí, obvio. Sobre todo el contexto histórico, porque eso marca un montón. El contexto histórico marca un montón, porque podríamos, si no, hablar de sociedad latinoamericana o argentina, pero no es lo mismo la del siglo XV, la del siglo XVIII, la del siglo XX, la del siglo XXI, ¿no? O sea, puede ser en el mismo espacio, pero también hay que marcar el tiempo. ¿Van bien? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Es decir, la socialización... ¿Cómo se define el rol? Se da mediada, ¿sí, Brizuela? Sí, perdón por interrumpir. ¿Cómo se define el rol? ¿Qué sería el trabajo? Claro, el rol te lo define el trabajo. No es lo mismo si vos sos el director de la escuela que si sos el profesor de historia.
Es dos roles diferentes, aunque si sos preceptor. Tu Pero rol es siempre distinto. siempre está mediado por el trabajo. Claro, aunque tengas el mismo, digo, el rol no tiene que ver solamente con el ser docente, sino el lugar que ocupás en esa institución en particular. Vos podés tener título docente y ser el portero, el encargado de limpieza, el preceptor, el profesor, el jefe de área, el secretario o el directivo. Igual tenés el mismo título, pero ocupás otro rol. Pero, disculpe, profe, esto no tiene que ver tampoco solo con el carácter económico y profesional, porque también podés ser voluntario y cumplir un rol. Sí, sí. Por eso. Pero incluso en el voluntariado los roles están pautados. Por eso. No es lo mismo el que coordina que el que no lo hace. ¿No? Sí, incluso en este momento estamos cumpliendo un rol, cumplimos el rol de estudiantes. Exactamente. Sí. Y muchos de ustedes deben desempeñar otros roles en otros espacios. Como un remisero también. Sí. Todos los roles, todas las intervenciones, las relaciones que vos mantenés con el resto de las personas están mediadas por un rol particular, que hacen que vos tengas que ajustar la conducta de ese rol. ¿No? Mediatizar tu conducta. ¿Sí, Darío? Sí, puede ser en cualquier área, digamos, deportivamente o en cualquier otro tipo de área, digamos. No solamente laboral, sino puede ser en conjunto con amigos, no sé, marcar, yo soy el líder del grupo, bueno, vamos a hacer esto hoy. Exacto. Algo así sería, en todos los aspectos. Sí, en todos los aspectos. Ahora sí. Ahora, cuando hablamos de socialización primaria, hablamos de aquello que es lo más cercano afectivamente a ese sujeto. No decimos familia, ¿sí? Porque como vos decís, Darío, si es un grupo de amigos, bueno, si ese grupo de amigos es lo más cercano afectivamente que ese sujeto tiene, esa es su socialización primaria. ¿Se entiende? Es la que más le marca la vida, digamos. La que más lo marca afectivamente. La que más porque tuvo una carga afectiva. Exactamente. Por eso. Porque incluso tu socialización primaria puede comenzar en tu casa materna, pero tu socialización primaria puede estar armada por tu familia actual más fuertemente en este contexto, por ejemplo. ¿Entendés? Vos podés tener socialización primaria en este momento con tus hijos y no con tus padres. Por ejemplo, si ellos te marcan más afectivamente de lo que te marcan tus viejos en este contexto de tu vida. Claro. La socialización va variando a lo largo de la vida del sujeto, no es que es eterna, la socialización es para siempre. Nunca se termina la socialización. Claro, profe, un ejemplo puede ser, bueno, yo soy adoptada, ¿no? A mí los que me tenían, digamos, en ese momento cuando yo nací, y me dieron, fue mi carga afectiva más cercana en ese momento. Exacto. Aunque después me adoptaron. Exacto. Pero a eso. Listo. Y tus padres adoptivos son tu carga afectiva más próxima en este contexto. Exactamente. Y si tuvieses hijos, quizás tu carga afectiva más próxima serían tus hijos y no tus padres, aunque sean los adoptivos. O no, o seguís más pegada a los adoptivos de lo que estás a tus hijos. Digo, tiene que ver con esto, con aquello que tiene más impacto en tu propia vida de socialización, ¿no? Es decir, aquello que enmarca tu conducta y que te hace ser un ser social. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Me escucha? ¿Qué pasa con personas en general o mujeres que pasan de justo lo que está diciendo, de ser hija a después quedarse en casa criando a sus hijos? Y ¿cómo va el rol secundario en ese caso donde no trabaja, no tiene ningún trabajo formal y solo se dedica a quedarse en su casa con sus hijos y no tiene y con su esposo? ¿Hasta dónde tiene una socialización secundaria o en dónde se la puede notar? En algún momento tiene una socialización secundaria, ya sea por el sistema de salud o por el sistema educativo. Una persona puede decidir casarse y quedarse en su casa y criar a sus hijos. Eso también es un laburo, el laburo de cuidado y el laburo de mantener la casa ordenada y de hacer la comida. Son un montón de trabajos que si bien pueden no ser pagos, igual son trabajos porque si uno los hace para afuera los cobra. Entonces, laburos son. No, pero está bien. De eso, lo que digo es, sí es cierto que en ese caso no tenés socialización secundaria, en ese momento, pero la tuviste en la escuela cuando fuiste a la primaria, o cuando fuiste al jardín, o cuando fuiste a la secundaria, la tenés en las instituciones de salud, la tenés en instituciones
diferentes, digamos. Vas al ANSES, ya tenés una institución secundaria. Vas a pagar un impuesto, tenés una institución. Profe, siempre va a tener cosas secundarias porque va a ir al supermercado y ahí va a tener la relación Sí, secundaria. claro. Incluso si pagás impuestos online, tenés una institución secundaria que es el banco, fuera de vos, digamos, ¿no? Fuera de lo que es amable con tu vida. Porque no suele ser muy amable el banco con uno. Sí. Profe, una pregunta. En lo que sería a nivel terciario, ¿no? Yo pensaba recién un ejemplo que debería ser algo que actúe sobre toda la sociedad y no podría ser la pandemia también, que quizá a todos nos afecta, a toda una sociedad, pero no todos actúan con la misma manera. Algunos se cuidan más, otros menos. ¿Eso podría ser un ejemplo? La pandemia es bastante socializadora, más de lo que uno cree. Sí, de hecho está marcando como hay como ya bibliografía que habla de pospandemia, prepandemia, ¿no? Algo así como antes de Cristo, después de Cristo, en historia, o precolombino y poscolombino, ¿no? Como grandes cosas que cortan la historia de algo, que la definen de alguna manera, en el antes de y el después de. Y sí, podría serlo. Dudo mucho que la pandemia sea un agente socializador, pero sí es algo externo que hace que se tomen medidas socializadoras. Sí, a lo que iba es como que todos nos tenemos que cuidar de un cierto modo, pero quizá no todos se cuidan del mismo modo, o quizá algunos hacen otras cosas que se puede hacer y que no, quizá lleva a un tipo de relación con la sociedad. No podría ser. Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que me parece es que más que la pandemia, lo que te marca el grado socializador es el Estado y las definiciones políticas frente a la pandemia. Porque vos pandemia puedes tener, por ejemplo, en Argentina y en Brasil, y las decisiones fueron diferentes. Sí. Entonces, lo que te marca la decisión es la política pública respecto de la pandemia, más que el virus en sí mismo. Muy bien. ¿Se entiende? Gracias. O sea, lo que te socializa es una institución más bien humana. Nunca es algo natural, sino es como eso que aparece en la naturaleza o en la biología o en como ustedes le quieran decir, se traduce en acciones humanas mediatizadas por humanos, ¿sí? Que toman determinadas decisiones. Profe, entonces no es la pandemia en sí, sino la perspectiva que tenemos hacia ella. Exacto, y además toda la propuesta de política que se haga alrededor de ella, que te permita algunas cosas o te impida otras, ¿sí? Etcétera. Y el bagaje cultural que uno tenga como para hacerse cargo de determinadas cosas o no, o hacerse como el que, bueno, ¿no? Como si, nada. Profe, pero nada, yo creo que nada es natural, porque todo está contextualizado en la sociedad. Porque no es natural que yo sin pantalón, ¿entiendes? Si yo salgo mañana desnudo a la calle, yo voy a tener, problemas porque estoy desnudo, pero... Y si salí después de las 8 de la noche, más todavía. Pero la sociedad no te impone que vos tengas. No es natural que nosotros usemos pantalones, porque no nacimos con los pantalones. No es natural que hagamos casi nada, digamos. Casi todas las cosas que hacemos en nuestro cuerpo cotidianamente no tienen nada que ver con la naturaleza. Lo que digo es que sí hay cuestiones que pueden ser adjudicadas a la naturaleza. Lo que tenemos de humanos es que le adjudicamos determinadas características a esas cuestiones, ¿sí? Una peste, en otro contexto histórico y en otro momento, podía haber sido considerado una maldición de los dioses, o de Dios, digo, ¿no? Y las actitudes frente a ella, completamente distintas a las que tenemos en este contexto. ¿Se entiende? O sea, la explicación de lo que sucede. Eso responde a la pregunta que vos hiciste. ¿Cómo? Eso responde a la pregunta que vos hiciste, si vivimos inmersos en un ambiente social y cultural, en un ámbito social y cultural. Claramente sí. Es decir, por ejemplo, uno puede decir, bueno, puede haber, no sé, una cuestión meteorológica, puede haber un tsunami, puede haber, ¿no? Determinadas cuestiones. Bueno, ¿es eso lo que marca a la humanidad? No, lo que marca a la humanidad es si le avisamos o no a la gente para que salga de ese lugar, si lo sacamos, si el lugar, ¿no? Digo, en general, estas cuestiones, ¿cómo resolvemos eso? Si tuvimos el interés en prever esa situación o no nos interesó preverla. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Si a pesar de haberla previsto, de todas maneras sabemos que viene y lo mismo decimos, bueno, no sé, que se muera lo que tenga que morir, digamos. ¿Qué es una respuesta también? ¿Se entiende?
Y no existe la neutralidad en el acto social. ¿Mm? Digo, hay cosas que tengan en cuenta esto. Nosotros hacemos muchas cosas cotidianamente que sí se corresponden con necesidades biológicas. Sí se corresponden con necesidades biológicas. Pero nunca las resolvemos de manera natural. Lo que es de necesidad biológica es la comida, y nosotros algunas cosas las comemos y otras no, y eso depende de nuestra cultura y el horario en el cual lo podemos comer y el horario en el cual nos hace mal o no. A eso iba, profe. Comer es natural, pero no usarlo, o sea, los tenedores es una cosa que es social. Exacto, y hay culturas que no las usan y no por eso son menos culturales que nosotros, son distintas, ¿no? Son diferentes. Y la comida misma es cultural. Parir es natural, pero una cosa diferente es poner epidural para realizar un parto. Pero ponerla o no ponerlo, eso depende de la cultura, por ejemplo. Que algo sea cultural, vamos a dejar esto en claro, que algo sea cultural no tiene menos valor que sea natural. Ojo, Es que las cosas naturales no necesariamente son mejores que las culturales. ¿Sí? Que quede claro eso, porque a veces estamos como yendo para el lado de no, porque todo lo que es natural es menor, y no, la verdad es que nosotros en la naturaleza perecemos, aparte, perdón, profe, siempre se dice que lo cultural a veces es malo. Últimamente siempre se dice que lo cultural lleva a lo malo, pero no todo lo cultural es malo. No, claro que no. Si no, vivimos en una sociedad, qué sé yo, como antes. En ninguna sociedad, porque todo lo que hacemos es cultural. En una no sociedad. Porque últimamente se lleva a eso, a decir que lo cultural es malo, y no todo lo cultural es malo, y eso es importante. Digamos. Claramente no. ¿De qué nos sirve darnos cuenta? Pero si no fuese por la vacuna, profe, si no fuese por las vacunas ya nos hubiésemos extinguido hace rato, me imagino yo. Sí, es contrafáctico. Lo que sí es fáctico y se puede probar es que la expectativa de vida de las personas era mucho menor previo a que existieran las vacunas que después. Eso sí se puede probar porque históricamente puedes medirlo con censos, poblacionalmente y a nivel mundial. O sea que ahí ya no tenés nada que ver con el comportamiento humano, ¿no? A nivel mundial podés probar que las expectativas de vida aumentan a medida que más vacunas tienen en los calendarios esas poblaciones. ¿Se entiende? Es decir, mayor cantidad de gente muere más vieja cuanto más vacunas tenés cuando sos chico. Eso está probado. Mircea. Sí, estoy re pesada con las preguntas, pero es que quiero entender bien. O sea, ¿los agentes socializadores serían las acciones humanas que tomamos? Los agentes socializadores son los sujetos. Claro, pero ¿cómo se posicionan al respecto? Claro. Listo, era eso. Los sujetos y lo que hacen. Listo. Cuando digo que las cosas no porque sean naturales son mejores, lo que estoy diciendo es que si nosotros dependiéramos pura y exclusivamente de la naturaleza, para la naturaleza, si nosotros tenemos trillizos y uno es muy pequeño, lo tenemos que dejar y darle bolilla a los otros dos. Nosotros no hacemos eso. Nosotros tratamos hasta última instancia de que ese bebé que nació con menor peso llegue, ¿no? Y se recupere. Digo, intervenimos ahí. Nosotros tenemos muy poca información con la que venimos, que es la de prensión y la de succión. ¿Qué pasa cuando un bebé no quiere chupar la teta? Lo instamos, no es que lo dejamos ahí como haríamos en la naturaleza. Lo molestamos, no tratamos de molestar, sino nos sacamos del pecho la teta, se lo damos por otra vía, como sea, pero tratamos de alimentarlo. Digo, eso no es natural tampoco. Y sin embargo lo hacemos, si no me parece que esté tan mal, ¿no? O sea, cuidar a las crías, no es natural. Y sin embargo lo hacemos y está perfecto. Digo, hay un montón de cosas que son culturales que están perfectas. Lo cultural no necesariamente es malo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, ¿y para qué sirve esto? Es para pensar que muchas de las cosas que nosotros hacemos culturalmente las naturalizamos. Es decir, pensamos que esto forma parte de la naturaleza. Si nosotros asumimos, por ejemplo, un estereotipo cultural como algo natural, lo pensamos como inmodificable, porque algo que es biológico es inmodificable. Entonces, si yo pienso la raza, por ejemplo, como un destino,
¿sí? Lo que tengo es racismo. Si yo pienso la raza como un destino biológico, del cual es inamovible el sujeto, pienso en que ese sujeto ya tiene un destino. Y que ese destino además es inmodificable, no va a poder hacer nada para cambiarlo. ¿Se entiende? Por lo tanto, tengo que pensar que cada una de esas cosas son construcciones culturales. Y eso implica dos cosas. La primera, reconocer que forma parte de algo que decidimos en conjunto, como sociedad, digo. Y en segundo lugar, reconocer que se pueden cambiar si no nos gustan. ¿Sí? Y la idea de que las cosas se asocian a la biología, sobre todo que las cosas sociales se asocian a la biología en general, tiene que ver con que de alguna manera nos van a cagar en algo, sépanlo. Cada vez que un discurso sociológico se asocia a la biología, van a cagar a alguien. El último gran discurso sociológico sobre la raza se llamó nazismo. Perdón, profe, por ejemplo, esto de que no le da la cabeza, que se escuchaba mucho, y es prejuicioso, y es como establecer que ya está, ¿no? No va a poder hacer nada, ¿no? Etiquetarlo. Exactamente, Graciela. Y la idea está acompañada en ¿para qué voy a hacer algo si total es al cohete? ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, esa gente se queda de lado. Y el resultado es que efectivamente no llega a nada. No llega a nada porque nunca le diste ninguna oportunidad. Claro. Lo cual autoconfirma la percepción de que no iba a llegar a nada. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿sí? así también llegan al suicidio social también. Por supuesto, por supuesto. El suicidio social. Te digo, los grandes genocidios en la historia de la humanidad están generalmente asociados a discursos biológicos, ténganlos en cuenta, ¿no? Las grandes injusticias en la historia de la humanidad se asocian a discursos biológicos. Entonces, hay que recuperar esta idea de saber que todo eso es construcción social. De hecho, genéticamente, es decir, la genética hasta hace, no les digo mucho, 20, 30 años, ha probado ya que no existen las razas humanas. Profe, por eso cuando le preguntan en el segundo video a Tyson acerca de las diferencias genéticas que pueden responder a que no haya científicas, él automáticamente lo invalida y él da otra respuesta. Claro. Tiene que ver con esto. Claro, claro. Lo que está diciendo es, para evaluar diferencias genéticas, lo primero que habría que hacer es darle a todo el mundo las mismas oportunidades, luego de lo cual hacer la evaluación. Porque si vos partís negando oportunidades, después la evaluación te va a dar, ay, hay menos y claro, ¿cómo no te va a dar si no le dejaste entrar? ¿No? Como los negros no pueden estudiar, solamente a los negros nunca jamás se le dice, negro, agarré un libro. Siempre agarré la pala, ¿vieron? Para lo único que sirven es para el trabajo físico, da la impresión, ¿no? El insulto es que vaya a laburar, pero no es cualquier laburo, ¿eh? El andar a laburar siempre es un laburo físico, asociado a un pensamiento racista. Aparte de que de todo ya lo negro de por sí está tildado de malo, claro. Negro de mierda, chistes negros, sí, todo lo negro está asociado a lo malo. Tiene una categoría de maldad, ¿no? Claro. a lo malo, en el vocabulario, en el lenguaje, etcétera, el que usamos cotidianamente. Elizabeth. Profe, disculpe, iba a hablar. Perdón, iba a hablar otra. No, quería decir también que esto pasa mucho también con los profesores, que hay algunos que agarran y dicen, no, me enseño a tal grupito y a tal otro no, porque ya no quieren aprender, no quieren nada y sin embargo lo dejan de lado, sin ni siquiera, no iba a preguntarles, pero sin siquiera terminar de hacer intentos. Bueno, pero en educación sería la teoría del etiquetado. Claro, en educación es la teoría del etiquetado, que es el etiquetamiento social llevado al aula, básicamente, ¿no? Como hablar, profe, de las clases alta, media y baja. O sea, la baja no puede estudiar en una universidad porque no va a poder llegar, digamos. Exacto. Ahí. Traducido esto del racismo a la cuestión del clasismo, ¿no? Como que ya nacen con determinadas características. En realidad nadie nace con ninguna característica. Y, profe, después cuando se asocian a un discurso meritocrático, o sea, no solo por cuestiones naturales, sino después porque no se forzó. Seguro, sí. Sí. Luego vemos enfoques que hablan de eso, pero sí.
Sí, más o menos de eso se trataba la primera clase, de cómo los estereotipos configuran al sujeto, de qué manera ese sujeto puede pensar o no dentro de esa, de esa configuración que la propia sociedad y su socialización le ofrece, ¿no? O le impone en mayor o menor medida, y en nosotros como pensando críticamente esta situación, ¿sí? Pensando que las cosas que hacemos cotidianamente de ninguna manera son biológicas, ni mucho menos naturales, sino que absolutamente todo lo que hacemos es una construcción social. Si la construimos entre todos, eso quiere decir que básicamente se puede deconstruir y organizar de manera diferente si es lo que tenemos ganas de hacer. Digo, esta cuestión de la raza, por ejemplo, comienza en 1492. Comienza en el siglo XVI, no existía la raza antes, no había definición de razas. Y esa definición de raza es la que utiliza el europeo para traer negros esclavizados, para invadir otros países, ¿no? Esta cuestión de cultura, claro, biológicamente. Disculpe, profe, lo que pero puede pasar es esto, ¿no? no existía la cuestión de razas, pero ya existía el esclavizamiento de minorías, porque los judíos, por ejemplo, en Egipto, por Sí, ejemplo. pero no asociado viene históricamente. Claro. Sí, pero el esclavo tenía que ver con otra cosa. El esclavo es en las, previo a 1492, el esclavo es aquel que es atrapado. No tiene que ver con su característica, claro, no es podría ser un por su soldado, fenotipo. pero también estar esclavizado. Los judíos. ¿Cómo, Pereira? De nuevo. No, que podías tener una clase social correspondiente a, digamos, no sé, ser un jefe militar y te atrapan y te esclavizan. No tiene nada que ver con la esclavitud, por ejemplo, como decía recién la profesora, de traer los negros, que sí, ahí es otra cuestión. Sí, es una argumentación asociada al desarrollo del pensamiento biológico positivista en su momento, ¿no? Entonces, la respuesta de esto tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la biología, implica una inmodificación de la situación. Fuiste más rápido, si fuiste más... Tiene que ver con, naciste negro, ya está. Y eso es inmodificable biológicamente, ¿se entiende? Digamos que es una consecuencia de la civilización, por así decirlo. Es algo que al progreso del tiempo se fue formando. No, Enzo, es un discurso particular de un grupo particular. Pero digamos, yo lo digo que es consecuencia de la civilización porque, por ejemplo, los europeos se consideraron siempre civilizados y cuando llegaban a una tierra esclavizaban. Sí, pero la propia definición de civilización ya es eurocéntrica y ya tiene contexto sociohistórico. ¿Sí? Sí, porque la colonización tiene que ver, me parece, más con lo económico. Después se justifica, tal vez en algún momento. No necesariamente siempre tiene que ver con lo económico. La cuestión de la civilización y qué es civilización y qué no, depende del discurso y del enfoque que uno le dé. No es lo mismo para el iluminismo que para la antropología. ¿No? Hay como distintos discursos dependiendo de las miradas que uno tenga. Para el iluminismo la civilización, el iluminismo es un desarrollo teórico-científico que se da en un contexto y un lugar determinado. Entonces, ¿qué te va a decir el iluminismo que es cultura? La de ellos, la europea. De ahí en adelante, por eso yo siempre los paro cuando dicen subcultura, porque en esta categoría de lo cultural, la cultura como única posible, ¿no? Es la nuestra como discurso, aparecen las subculturas como aquellas que no son la mía, ¿se entiende? De modo discriminativo se define la cultura así. No se define como otra cultura par a la mía, sino como una subcultura debajo de la mía. Ojo, porque hay un discurso ahí bastante discriminador y fundamentalmente eurocéntrico. ¿Ok? Para la antropología es otra cosa y para la sociosemiótica es otra cosa. Pero bueno, como para alargar, incluso este concepto de civilización es un concepto iluminista y eurocéntrico. Ojo con eso. Y no tiene que ver solo con lo económico. Ustedes piensen que ¿cuáles son las civilizaciones que nosotros estudiamos como civilizaciones en la América previa a la llegada de los españoles? Hay tres grandes civilizaciones. Mayas, incas, aztecas. Mayas, incas y aztecas, que tienen una organización política
muy similar a la europea, es decir, que son los europeos los que dicen que esos son civilizaciones. Los otros que están organizados de manera diferente no son considerados civilizaciones, son considerados pueblos. Como los mapuches, los quilmes, Guaraní, Los guaraníes. Todos esos no son civilizaciones, son pueblos para ellos. ¿Por qué son pueblos y no civilizaciones? Porque no son invasores, porque no son agresivos, porque no tienen ejércitos, porque son invadidos por los otros, porque no tienen una estructura piramidal similar a la propia. Entonces, que no son, el europeo esclavistas. observa la organización de los pueblos americanos y dice, esto que se parece a mí, aunque no es igual a mí, porque yo soy un ser superior, por supuesto, ¿no? Aunque no sepa, igual es una civilización, porque se parece a mi propia estructura. Si la estructura social no se parece a la mía, ya ni siquiera califica como civilización. Ni califica. Aquello que el europeo considera atrasado es todo lo que no tiene que ver consigo mismo. Para los europeos... Mira, las demás sociedades desde el etnocentrismo, ¿no? Claro. Los árabes fueron atrasados porque no usaban cubiertos. Y claro, si se desplazan, son nómades. Es una locura llevar 400 camellos con cubierto. Tiene sentido para el lugar en el que vivís comer de otra manera. ¿Se entiende? ¿Por qué los indios tampoco comen con cubierto entonces, profe? Porque muchas tribus son nómades. ¿Para qué van a llevar? En la India se come con la mano, por ejemplo. Estos serían ejemplos de naturalización de términos, ¿no? Cuando se naturalizan los términos. Exacto. Se naturaliza el término civilización asociado a una determinada estructura social que casualmente coincide con la europeo feminista. De casualidad, ¿no? Digo, eso se traslada casualmente también a las justificaciones actuales para invadir otros territorios. Que son ese pueblo fracasado, no sabe qué hacer con su petróleo. Mejor vamos nosotros y le decimos como, ¿no? No saben qué hacer. Pero Pobre eso pasa desde la campaña al desierto. Desde la campaña al desierto acá pasa. Desde antes. Estoy explicando desde 1492. Acá la campaña al desierto fue una masacre que hicieron con los aborígenes. Una de tantas otras. Y la llegada de los españoles también. Por supuesto. Una de tantas. La profe parte de eso, de las civilizaciones como los incas, mayas, aztecas. Por eso dice que está desde antes de los pueblos invadidos y demás. Exacto. Aquello que consideramos... si nosotros pensamos la cultura desde el punto de vista iluminista, siempre tenemos altas culturas y bajas. Y las bajas se justifica de alguna manera la intervención de las altas sobre esas bajas culturas. Pero ese discurso siempre parte de las culturas dominantes y que definen a sí misma, ¿no? A sí mismas se definen como superiores. ¿Se entiende? Es decir, todos los demás tienen que hacer un esfuerzo por parecerse a ellos. De lo contrario, son culturas atrasadas. Y además, esa idea de cultura atrasada justifica la invasión de la cultura superior a la cultura atrasada. ¿Sí? Porque de alguna manera, la gente no nace asquerosamente horrible ni mala. Entonces, hay que entregarle un discurso socializador que justifique hacer eso. ¿Se va entendiendo o no? O sea, requiere de ese discurso la gente. De lo contrario, no se puede sostener. Claro, el ejemplo que vos dabas de los nazis requirió de una propaganda para que el discurso llegue a la mayor sociedad y poder imponerse claro que sí. ante los otros movimientos políticos. Por supuesto. Demagogia política. No solo por el contexto, sino por, como siempre digo, por la lo que le dio más fuerza fue la explicación biológica de la raza superior. Eso es lo que le dio más fuerza. Facundo habla de eso. Sí, Víctor. Civilización y barbarie. Claro. Habla de eso. Sí, tenemos una gran diferencia ahí. Enorme diferencia ahí, como para tener en cuenta, ¿no? Nuestra formación socializadora, la nuestra, es eurocéntrica. La nuestra. Y el grave problema ahí no es que los europeos tengan una formación eurocéntrica, es que nosotros la tengamos. Porque la diferencia con el nazismo y civilización y barbarie es que cuando Sarmiento dice civilización, no se está refiriendo a la suya.
no se está refiriendo a su propio pueblo o a la gente que habita su pueblo, sino a una externa. De última, cuando los nazis dicen los mejores son, dicen los mejores somos nosotros. Hablan de sí mismos, hablan de otros. Que qué bueno sería que nos vengan a invadir. ¿Se entiende la diferencia? Es re distinto el panorama, ¿no? Porque ellos se dicen de sí mismos, nosotros somos los mejores. Nosotros ni siquiera ese discurso tuvimos. Ni siquiera. Nuestro discurso socializador es los demás son mejores, peor todavía. Más peor, más sí, para él los italianos. Sigue existiendo ese discurso. Claro que sigue existiendo ese discurso. Bueno, de hecho, parte de ese discurso tiene que ver con cómo nos ubicamos en el mundo. Y con que nosotros seguimos insistiendo cada vez que le damos a un pibe un planiferio con el mapa Mercator. Y dale con el Mercator. Nosotros nos seguimos ubicando en el mundo abajo y a la izquierda. Y seguimos diciendo que vivimos en el culo del mundo. Porque miramos ese mapa. Podría ser cualquier otro. Ese mapa es claramente un estereotipo cultural. ¿Por qué? Cualquier cosa que de un círculo te lleve a un plano es un arbitrario. No existe, ¿no? Si vos querés realmente armar una pelotita con algo plano, no se puede. Hay que armar con otro tipo de figura, ¿sí? Ahora, ese plano además tiene otras características, que es que en el centro tiene Europa. Entonces, cuando yo soy un niño europeo, yo me ubico en el mundo al norte está tal cosa, al sur está tal cosa, al este está tal cosa, al oeste está tal cosa. Pero cuando yo soy un niño argentino, lo que ubico es que quedo abajo de todo en un espacio muy chiquito. Y así se configura la subjetividad nuestra. Cuando en realidad, si esto es un planeta y es redondo, ¿también sería arbitrario poner a Argentina en el medio? Sí, igual de arbitrario que poner a Europa. Exactamente igual de arbitrario, pero nosotros no lo hacemos. Los europeos sí. Y no está mal que ellos lo hagan, esto quiero decir. Lo que está mal es que nosotros que agarremos el mismo mapa. Si a nosotros no nos sirve. A nosotros nos ubica geográficamente como lo más lejos que tenemos es China. No es cierto. No es cierto. Cerralo. Vas a ver que no está tan lejos de China. ¿Se entiende? Nuestros niños representan que lo que tienen más lejos de todo es Japón, China, ¿no? Porque están pensando en ese plano. Nosotros cerramos ese plano, nos damos cuenta qué es lo que tenemos hacia el oeste. Nosotros parece que tenemos el oeste, Chile, se acabó el mundo, ¿no? Ya está, se terminó. Y si querés ir a China, tenés que ir por el otro lado. Es rarísimo el pensamiento que formamos con ese mapa, ¿sí? Ni que hablar con que tenemos el sur abajo siempre en lugar de tenerlo arriba, como si eso fuera sí o sí así, ¿no? Como si no existiera la posibilidad de poner el mapa con el sur hacia arriba. Ahora, si ustedes cuelgan un mapa con el sur hacia arriba, lo primero que le van a decir a sus alumnos es, profe, lo colgó al revés, ¿no? ¿Al revés de qué? De lo que está acostumbrado a ver, no de lo que efectivamente sucede, porque lo que sucede es que no hay arriba y abajo en el universo. ¿Sí, Juan? En Australia son al revés los mapas. Se ven el sur arriba y el norte abajo. Pues muy inteligentes los australianos, porque si no, no encuentran su país en ningún lado, ¿no? A eso tenemos que sumar que el mapa Mercator ni siquiera es un mapa equilibrado. Ustedes buscan el Ecuador, van a ver que no aparece en el medio. No está en el medio. Doblan el mapa por la mitad y no aparece en el medio, está más abajo. Y está más abajo porque todos los paralelos de arriba están a mayor distancia que los paralelos sur. Todas las rayitas así en paralelo, que están del Ecuador hacia arriba, están más grandes que las del sur, que tienen el grado, pero están más chiquitas. Con lo cual, todo lo que vos veas del paralelo Ecuador hacia abajo, lo vas a ver más chico que arriba. Y tiene un sentido eso para Europa, porque si ustedes hicieran todo del mismo tamaño y equilibradamente, es muy difícil para un pibe español saber dónde queda su, porque le queda así, ¿no? Como que lo tiene que buscar con una lupa. Entonces, es obvio que Europa necesita ampliar esa parte para encontrar sus propios países. Lo que es loco es que nosotros lo usemos, no tiene que ver con que ese mapa esté mal hecho. Está bien hecho,
para un lugar y para una cultura determinados. Porque facilita el aprendizaje de ese alumnado. Pero no es lo mismo para el nuestro. No lo facilita en nuestro caso. Entonces, la pregunta en general es, que algo sea un estereotipo cultural, ¿siempre quiere decir que es válido y es bueno para nosotros? No necesariamente. ¿Podemos utilizar otro mapa? Sí. ¿Va a ser otro estereotipo cultural? Sí, obvio. Igual va a ser arbitrario, igual va a ser... Poner a Argentina en el medio también es arbitrario. Pero poner a Europa también lo es. Digo, nada no es arbitrario. ¿Se va entendiendo? Sí, cualquier representación geográfica, por definición, es arbitraria porque está representado. Incluso si ustedes le dan lo más cercano posible a un, que es el globo terráqueo, de todas maneras va a ser arbitrario porque es más chico que la Tierra real. Entonces siempre termina siendo un arbitrario, ¿no? Que puede ser más o menos ajustado a la realidad. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Arbitrarios culturales hay un montón, estereotipos culturales hay un montón. Lo que nos preguntamos es sobre el impacto que tienen sobre los sujetos. Sobre eso nos estábamos preguntando en esta clase anterior. En la próxima vamos a profundizar un poco más en estas cuestiones de la objetivación, la institucionalización, por qué la usamos, para qué sirve, ¿sí? ¿Cuál es el sentido del conocimiento, del sentido común? ¿Para qué sirve el sentido común? ¿Y para qué sirve el conocimiento científico? ¿Sí? ¿Y qué características tiene el conocimiento científico en las ciencias sociales, y en particular en la sociología? ¿Para qué sirve, no? ¿De qué nos puede servir? ¿Qué utilidad le podemos encontrar? ¿Preguntas? ¿No? ¿Se entendió bastante? ¿Se entendió bien la clase? ¿Se entendió el tema? ¿Sí? Ok, eso me parece bien. Si tienen más preguntas, las dicen ahora sobre este tema, sobre la materia, sobre... No, profe, una cosa, sé que a algunos compañeros ya les llegó la invitación al Classroom para práctica docente y a mí no me llegó. ¿Te anotaste? Sí, sí, porque me anoté en todas. Bueno, el tema es así. Yo, para hacer la invitación, seleccioné los que se habían anotado en la lista, seleccioné mails y puse enviar. Eso fue todo lo que hice. Elegí todos los mails de la gente que estaba inscripta y lo pegué y les mandé el mail. Hablo con la preceptora. O pedir el código a alguno de tus compañeros. Eso. Si estás en la lista, se supone que tendría que haberte llegado. Si no, quizá cargaron mal el mail. Me estuve fijando porque los que rebotaron, por ejemplo, los volví a escribir. No me acuerdo bien, pero... Sí, me pasó con otro profesor también. Y capaz que le escribiste mal el mail. Algunos que rebotaron los pude arreglar. Por ejemplo, gente que ha escrito, cualquiera. Ha escrito Hotmail. Entonces yo, como me lo rebota porque hice Hotmail, le puse Hotmail y ahí le llegó. Hay algunas cosas que las pude arreglar, pero si ustedes le erraron a una letra o un número en su nombre, no tengo nada más remota, ¿no? De cómo arreglar eso. Sí, pásense el código entre ustedes, si no les llegó al mail, pásense el código entre ustedes si es que están en la lista. Lo que sí les voy a pedir es que todos los ingresos que hagan sean con el nombre y apellido, porque así les queda el registro y a mí me queda el registro de que aprobaron y de que hicieron las actividades. Y que no usen más de un usuario por persona, porque después para encontrar lo que hicieron en un usuario y en el otro es un desastre para ustedes y para mí. ¿Qué más? Ya, eso. Creo que estamos más o menos. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la clase? Pero cada vez que entro en Meet, toda la gente pone su nombre y pone presente en el chat de Meet. ¿Eso es obligatorio? No, claro que no. Yo no paso lista. Listo. No. No paso lista ni voy a pasar durante todo el año. Su obligación para aprobar la cursada y ser regulares es hacer las actividades. Y hacer las actividades, yo las corrijo lunes. Así que si van a entregar una actividad que vence el lunes, es hasta el domingo. Yo las corrijo el lunes. ¿Sí? Y lo que les voy a pedir, sí, es que si yo les corrijo una actividad,
lean la devolución antes de entregarla de nuevo, no vuelvan a contestar la misma cosa, no insistan en la burrada, ya está, ya la primera vez no funcionó, ¿no? Y lo estoy aclarando porque hay gente que es terca, es como, trevéselo. Si te estoy diciendo que no, ¿no? Y no intenten corregirlo inmediatamente. En general, si uno se equivocó en una actividad, es porque probablemente hay algo de la clase que no entendió. Entonces, vuelvan a leer la clase y después traten de hacerla de nuevo, que por ahí enganchan. Y si aún así no les sale, aprovechen la próxima clase sincrónica y pregunten, antes de volver a escribir algo que esté mal, ¿sí? Vuelvan a preguntar. Todas las clases sincrónicas que vamos a tener de acá hasta fin de año están marcadas en ese cronograma que les dejé, ¿sí? Dice, esta semana vamos a trabajar tal cosa, la otra tal cosa, la otra tal cosa, la otra, cuando es la sincrónica, dicen qué semana va a ser la sincrónica. Dice, ya con anticipación. ¿Puede ser que tenemos así dos que ya clases lo... sincrónicas en una misma semana? Eso? Perdón que la interrumpa, pero estaba viendo el cronograma y tenemos 17 y 21 marcados, como si el 21 del 5 tuviéramos clases. ¿También tenemos? No, de la semana que va del 17 al 21. Ah, está bien. Perdón, ese día, si mal no entendí, tenemos que entregar la actividad que dejaste, el 21. Sí. Lo que dice como fechas es la semana, del lunes al viernes está marcada la semana. En esa semana, el día que les toca, tienen sincrónica. Profe, yo la actividad ya se la mandé. Bueno. Sí, yo también. La corregiré. Pero hace como una semana. Disculpe, ¿hay otra actividad aparte de la primera que mandó? Todavía no, porque esta entonces... es la clase de consulta del primer tema. Bien, la segunda clase viene el lunes que viene. O sea, Lucas. No, decía que también había entregado la primera, igual que los compañeros. Ok. Profe, una consulta, o sea que tenemos tiempo de entregar hasta el viernes o el domingo más tardar la tarea que tenemos en el... Y es domingo 20 sería, no sé. No, 20 y pico. Está bien, gracias, profe. Antes del lunes que viene. El lunes que viene tienen tema nuevo. ¿Profe? Con actividades nuevas, con clase nueva. Sepan que las clases son clases, porque tenemos una clase y una de consulta. La clase es extensa, es compleja, tiene mucho contenido. Lean la conciencia, ¿sí? La clase es una explicación que aproximadamente les tiene que llevar lo que les llevaría una clase presencial, que son 2 horas. Eso es lo que le tiene que llevar la clase. No la lean a los ponchazos, porque después hacen mal la actividad porque no están comprendiendo, porque no leyeron. Organícense, organizan el día, ¿sí? Ustedes son adultos, tienen miles de responsabilidades. Entonces, pónganse un horario para estudiar. Pónganse un horario para estudiar. Repito, pónganse un horario para estudiar. No digan cuando tenga tiempo. No van a tener tiempo jamás. Pónganse un horario para estudiar. Y autorrespétense ese horario. Aunque ese horario sea muy temprano o aunque sea muy tarde. Fíjense en qué momento van a rendir mejor. Aprovechen el día. ¿Sí? Ese momento en el que se ponen para... Pónganse un horario para estudiar y, agrego, pónganse un horario para el ocio. Pónganse un horario para estudiar, pónganse un horario para boludear. Esto les va a organizar el tiempo y les va a permitir aprobar las materias. Cuando les digo pónganse un horario para estudiar y otro para el ocio, estoy hablando en serio. Porque si no les pasan 2 cosas. La primera, que están estudiando como locos y no rinden porque leen, y lo único que están pensando es qué ganas de mirar una serie, cómo me tomaría un helado, yo la verdad que me iría a tomar un café. Están pensando en otra cosa. ¿Sí? Entonces no están estudiando. Si están pensando en otra cosa, no están estudiando. Porque aprender algo implica un nivel de concentración del sistema atencional que no pueden tener en el ocio. Entonces, cuando la cabeza les diga qué gana de mirar una serie o irme a hacer un asado, ustedes le tienen que contestar dentro de 2 horas vamos.
y se ponen a estudiar. Y lo otro que pasa cuando no lo hacen es que están mirando la serie pensando, yo tendría que estar estudiando, yo tendría que estar... Tampoco le están pasando bien, ¿no? Ya están en el asado o en Facebook escribiendo, yo tendría que estar estudiando. Pues estudie, salga de ahí, ¿no? Entonces, lo que digo es, pónganse un horario. En ese horario estudian y le contestan al cerebro. En media hora entramos a las redes y paveamos. Entramos a las redes sociales y paveamos. Sobre todo porque el dispositivo en el que ahora tienen que estudiar es un dispositivo que está diseñado y armado para entretener y no para estudiar. Está armado para entretener. Entonces tienen miles de aplicaciones destinadas a entretenerlos, no a que ustedes aprendan nada nuevo, ¿sí? Nosotros esas aplicaciones las usamos para enseñar, pero no están diseñadas para eso. No están armadas para eso. Nadie creó una computadora para que la gente fuera más inteligente. La crearon para distraer a la gente. Como nadie creó la televisión para formar a la gente, sino para entretenerla. Entonces, ya tienen un dispositivo que está armado para que ustedes ocien, ¿sí? Lo más que puedan. Bueno, pónganse horarios. Si ustedes se ponen un horario, les va a ir mucho mejor que si no se lo ponen. Y muchísimo más en este contexto de pandemia, en donde la clase, ya les digo, está ahí, a disposición. Entonces dicen, ay, no tengo ganas, la hago mañana, ay, no tengo ganas, la hago pasado, ay, no tengo... Y así pasan meses, porque ganas de sentarse a estudiar no van a tener nunca, porque lo otro es mucho más placentero que estudiar. La realidad es que el placer de estudiar consiste en haber aprendido lo que hice, no el momento en el que lo estoy aprendiendo. El momento en el que lo estoy aprendiendo es de tensión. Tengo que poner mucha energía para aprender algo nuevo. Después recién lo disfruto, cuando ya lo incorporé. Piensen en aprender a manejar. Cuando ustedes aprenden a manejar, tienen que poner una cantidad de atención a las cosas que hacen, puntualmente, para que eso funcione, ¿sí? Ese momento no es disfrutable. Uno disfruta cuando ya sabe manejar y va donde uno quiere. ¿Se entiende? Pero ya ahí como que incorporó, ¿no? Como que ya lo hace solo, no tiene que estar pensando. Y ahora va al embriague, y ahora lo suelto despacito. Todo eso, cuando uno está aprendiendo, tiene un nivel de desgaste. Entonces el cerebro, ¿qué les va a decir? Me quiero ir de acá. Y ahí ustedes se van a acordar de que hay que baldear el patio, de que hay que bañar al perro, de que hay que... ¿No? Se van a acordar de todo eso. Ustedes le tienen que contestar a su cerebro, dentro de un rato lo hacemos, y ponerse horarios. Y terminar también en ese horario. ¿Cuánto tienen que sentarse a estudiar? Como mucho 2 horas. Más que eso, su sistema atencional no sirve. No sirve. Ustedes se ponen 4, 5, 6 horas, van a ver que están en N, no entienden ni N, no entienden ni N, no entienden ni siguen leyendo. Al pedo, no entienden. Son 1 hora y media, 2 horas, cuanto mucho. Por eso en las escuelas hay recreos, chicos. 1 hora y media, 2 horas. Cuanto mucho en un adulto. Puede ser menos, depende del adulto. ¿Sí? Después no es que el cerebro se les apaga, pero va perdiendo capacidad de atención. ¿Qué hay que hacer cuando pasó 1 hora y media y tengo que seguir leyendo? Sí o sí, porque tengo que terminar. Se van, dan una vuelta, aunque sea por el patio, abren la ventana, sacan no sé, respiran, se van a calentar el agua del mate. Algo hacen, ¿sí? 5, 10 minutos. Lo que dura un recreo. 5 o 10 minutos. Nada más. Y después vuelven. Y van a ver que lo que hace 2 horas están leyendo y no entienden, lo leen y dicen, está pavada. ¿No? ¿Por qué? Porque volvieron con el sistema atencional de nuevo al mango. ¿Sí? Otra vez ya lo descansaron al cerebro y ahora sí entienden. Lo importante de esto es ir, hacer 5 o 10 minutos de recreo, pensar en otra cosa, ¿sí? Respirar profundo y volver. Y esta última parte es importante, vuelvan. Si no, no van a terminar nunca de leer. ¿Vieron cuando salen y se caen? Vuelvan. Y vuelven a leer. ¿Ok? Y van a ver que les va a ir mejor. Principal, entonces, sobre todo, ordenen los tiempos. Ordénense sus tiempos.
el momento en el que se van a sentar a estudiar es el momento en el que se van a sentar a estudiar. Y traten en ese momento de tener toda la concentración necesaria para que eso suceda. Sí, no puedo estudiar porque los niños gritan, lloran, patalean, etc. Ok, me levantaré a las 4 de la mañana cuando están dormidos. Y de 4 a 6 me siento a estudiar, porque en ese momento duermo. Y esas 2 horas van a ser mucho mejor que 10 horas tratando de que los pibes se callen. Porque no va a pasar. No van a estar atentos, van a tratar de leer y no van a entender, y se frustran. Y es al cohete, porque gastaron 10 horas al cohete, que no sirvieron. Fíjense en qué momento del día les rinde más. Lo mismo con las estrategias que van a usar para estudiar. ¿Sí? Hay gente a la que le viene bien el silencio, hay gente a la que le viene bien la música. Bueno, si van a poner música de fondo, ponen música de fondo, en un volumen que no sea como para pararse a bailar. Porque si no, tampoco van a estar estudiando. Van a estar cachaqueando, que son 2 cosas diferentes. ¿Están buenas las 2? Sí, pero adivinen cuál va a ganar. No va a ser la de estudiar. Entonces, ¿ponen música? Sí, en un volumen que no sea lo grito, en un volumen que no sea tan bajo como para que todo su sistema atencional se vaya hacia esa música, porque si es muy bajito, también le van a poner más bolilla a la música que a lo que están leyendo. ¿Qué música van a elegir? Pero el único criterio es, no es la que odian, no es la que odian, no ponen música que odian. Beethoven es lindo si les gusta, si no les gusta y van a estar puteando, no lo pongan. No lo pongan, porque van a estar enojados con Beethoven y con el texto y con mi mamá. Entonces, no pongan lo que no les gusta, porque se van a emputar y van a quedar enojados. No, eso no. No pongan lo que les encanta. Lo van a estar cantando. Y peor aún, van a estar cantando en inglés, que no saben, aparte. Sí. Ni van a estar estudiando, ni van a dejar dormir a los vecinos. Las 2 cosas son un horror. Entonces yo digo, ponen algo, pero no lo que más les gusta. Lo que más les gusta no, porque van a estar tarareando la canción. Tiene que ser algo que esté en el medio, ¿sí? Que no los distraiga, que los ayude a concentrarse. Si ustedes ven que no los está ayudando a concentrarse, no pongan música, hagan otra cosa. Prendan una luz. O pongan menos luces, a ver qué los ayuda a ustedes a concentrarse mejor. ¿Cómo mido que me estoy ayudando a concentrarme? Mido que lo que yo estoy leyendo para mí tiene sentido y lo estoy entendiendo. Si estoy leyendo y no entiendo, hay algo que estoy haciendo mal. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Si tiene sentido y lo voy comprendiendo, estoy haciendo las cosas bien. Y de a poco me va a salir cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Estudiar es un ejercicio. Estudiar en nivel superior es un ejercicio del mismo modo que uno más va incorporando un ejercicio, mejor le va saliendo, lo que sea. Tocar la guitarra, bailar, lo que sea. Más lo van haciendo, mejor les sale. Más se ponen a estudiar, más fácil les va a salir después estudiar. Menos se ponen, cada vez va a ser más complicado. ¿Sí? Porque cada vez los textos van a ser más complicados, los contenidos van a ser más complicados, se va a acumular más material de lectura. Y luego ya dicen, bueno, ya no llego, listo, y largan, ¿no? Frente a eso, lo que sí les voy a pedir es que intenten por todos los medios graduarse. Y esto no es una carrera, le dicen carrera, pero no es una carrera. Gradúense. Gradúense. Si no pueden este año meter todas las de primero, metan las que pueden. Y las que no, las vuelven a hacer. ¿Les lleva 4 años? Genial. ¿Les lleva 5? No importa. ¿Les lleva 6? No importa. ¿Les lleva 10? No importa. Ustedes se van del instituto con el título de profesor, que es lo que querían ser. ¿Sí? Le dan hasta que terminen. Y se van con el título de profe. Pero no larguen todo porque no pueden con 10 o 12 materias. No suena lógico poder con 12 materias de superior en un año, sinceramente. La persona que escribió eso no los conoce. Pensó en un alumno ideal. Ustedes no son una persona ideal, son una persona. No son una teoría, son una persona. ¿Sí? Entonces, si son una persona y son un adulto y eligieron una carrera
y no les queda otra que laburar porque son pobres, porque por algo van al normal igual que yo. Y no nos queda otra que trabajar, bueno, trabajemos de lo que nos gusta, ¿no? Y para trabajar de lo que nos gusta, hay que terminar la carrera. Entonces lleguen al final y terminen la carrera y dense el gusto de laburar de lo que tienen ganas. ¿Ok? No importa cuánto tiempo les lleve. No terminen la carrera. Si les lleva más tiempo, les lleva más tiempo. No es un fracaso hacerlo más tiempo. Un fracaso es el largar todo y no hacer lo que uno quería. Eso sí. Digamos, trabajar de lo que uno no quiere, de lo que uno no le gusta, de lo que uno no disfruta. Y bueno, la verdad que no es la vida más divertida que podamos tener, ¿no? Dentro de las que podamos está poder laburar de algo que nos gusta y que nos da placer y que nos encanta lo que estamos haciendo. Ya que nos van a pagar poco, por lo menos pasémosla bien, ¿no? Digo yo, pues mucha guita no vamos a hacer con esto. Si van a hacer algo que no les gusta, estudien otra cosa, chicos. Hagan una carrera que les dé guita, por lo menos la satisfacción que esté por otro lado, ¿no? Pero si van a hacer esto, háganlo a conciencia. Y sobre todo recuerden siempre que el propósito final de todo esto no es graduarse rápido. El propósito final de todo esto, posta, es pararse en un aula con un montón de pibes y poder hacerlo bien, ¿no? Porque podemos aprobar todo con 4, sí, 4, sí, ya está, listo, te graduaste, 4 años, listo, te parás enfrente de un montón de pibes y no sabés qué hacer, te querés matar. A los 2 días no vas más a la escuela. Si no saben cómo manejarse, si no saben el contenido, si no saben de pedagogía, si no saben de práctica docente, se los comen en 2 panes los pibitos, ¿eh? Miren que son todos adolescentes, no es joda. Son 30 pibitos entre 13 y 18. O sea, se viene jodida la mano, ¿no? Más vale que vayan y puedan laburar con esa gente, ¿sí? Así que estudien a conciencia, a sabiendas que al final del recorrido, ese es el laburo, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que pararse frente a un grupo de 30 pibes que además son adolescentes, la mayoría de las veces. Pueden trabajar en adultos, sí, pero generalmente la mayoría de las horas de historia están en la secundaria. Van a laburar con adolescentes, hagan un buen laburo. Hagan un buen laburo. Si ustedes hacen un buen laburo, los pibes van a estar copados con eso y los van a joder menos. No los vayan a joder, pero los van a joder menos y ustedes van a saber manejarlos más. Ustedes no tienen ni idea, no duran una semana. Los pibes se lo comen en 2 panes, ¿eh? Posta, se lo digo. Yo trabajé con adolescentes mucho tiempo. Y en serio, cuando los niños quieren, o sea, los cursos posta que tienen, los hacen renunciar. Llorando salen. He visto señores y señoras grandes salir llorando de las aulas. ¿Sí? Póngale onda a la carrera. Aprendan cómo hacerlo. Porque si no se van a graduar, pero después no van a querer ejercer. Y también es una porquería, digamos. Pero yo tengo una carrera al cohete, ¿no? Para no después decir, ay, qué feo esto, no me gusta. ¿No? Hubiese hecho otra cosa que me diera dinero. Bien. Preguntas hasta acá del tema. ¿No? ¿Se entendió? Ahora no puedo ver un planiferio sin sentirme... Es un marcador, Guillermo, mundo, sí. El que te hace sentir mal. Busca otro planiferio. Soy el del fondito ese que nadie le da bola. Yo siento ese. Compré el australiano. Claro. Yo compré, profe, uno para historia y recién me fijé y era Mercator. ¿Vieron? Es que es el que te venden. Vos vas a la librería y decís un planiferio y te dan el Mercator. Es el que sale, el Mercator. Siempre es ese, digamos. No hay mucho más que te vayan a vender. Si querés otro, tenés que descargarlos. Hay unos cuantos bastante interesantes en la página del Instituto Geográfico Nacional, si quieren. A buscar. En la página del Instituto Geográfico Nacional, de hecho, hay un mapa planiferio con Argentina en el medio. Escolar, lo pueden descargar tranquilamente. Es escolar. Está vacío, tiene la división política, todo. Y viene, si lo descargan, viene como en tamaño carpeta,
número 3, tiene el borde, los cositos para hacer los agujeritos. Bien escolares. Después está el bicontinental de Argentina, que también es súper interesante porque se ve claramente la cuestión de la bicontinentalidad. Porque si no es como que la parte que nos corresponde en el continente... digan ustedes que son más... yo ya estoy grande. Parece chiquita. Antártico. Antártico, sí. La Antártida de Argentina parece muy chiquita en el mapa de la Argentina que usamos cotidianamente. Busquen el mapa bicontinental de la Argentina y van a ver que no es así. No es de la manera que generalmente la vimos, ¿no? En el Instituto Geográfico Nacional, página de internet gratuita de .gov. Y todos esos mapas son de descarga gratuita. Lo que pasa es que no los usamos. Vaya uno a saber por qué. Naturalizamos el enfoque eurocéntrico, se ve. Y ya está, como lo tenemos naturalizado, bueno, ¿no? Que los pibes vayan y compren ese mapa. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, cerramos entonces el próximo lunes. Profe. Escrita. Sí, Luz. Siempre interrumpo en las clases, pero porque tengo muchos... Pero en las presenciales también, Luz. Tengo un montón de dudas. Dale. No tengo ninguna pregunta ni ninguna duda, pero seguramente mis compañeras y mis compañeros coincidan en que me parece una profesora excepcional. O sea, lo digo con toda sinceridad, no es para chuparle las medias. Me encantan sus clases, me encanta cómo las aborda, me encanta que explique todo 100 veces, me encanta la conciencia de clase, la perspectiva de género. Nada, le quería decir eso. Me alegra mucho que disfrute las clases. Igual esto va para largo. Mirá que hasta tercero te tenés que fumar esta conmigo. No es la mitad de la carrera. Encantada. Y si fuera hasta cuarto, más encantada. Sí, no es tan... Parece igual, ¿eh? Yo trato de ponerle onda, pero soy bastante soreta. Posta lo digo. O sea... Se parece a violencia de género. Yo todo bien, con toda la onda, ¿no? Se lo digo, pero ustedes escriben con error de ortografía, boludo, recursan. O sea, no es tan piola la onda. Es formada, pero piola no es. No, profe, pero es como tiene que ser. Se supone que nos entrena para ser mejor. Usted, y está piola. Espero estar haciendo... Hay gente que, bueno, está bien. Agarrá ese parrafito, copialo, listo, ya hiciste la 1, viene ahí, aprobaste, anda a tu casa. En cambio usted, no, poneme el acento en la A bien, pues si no, la haces todo de vuelta y está piola. Ojalá lo pasen bien y ojalá lo disfruten y aprendan bastante. Es mi interés que aprendan lo máximo que yo pueda ofrecerles. Ahora, eso no que yo me tomo muy, el laburo que yo hago me lo tomo en serio, pero en serio posta. Me lo tomo en serio. Entonces, eso a veces hace que sea más fácil, más sencillo cursar con otro profe, ¿sí? Entonces yo les digo, no se copien, porque los encuentro. No se copien. Porque además hay algo que ustedes todavía no entienden, pero cuando vayan más avanzados en su formación, sobre todo cuando sean docentes se van a dar cuenta, que es que la escritura es casi una traducción del modo en el que uno expresa generalmente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes copian y pegan algo que escribió otro, todos nos damos cuenta que ustedes no escriben así. ¿Se entiende? Ustedes no hablan así. Entonces, ustedes no hablan así, no escriben así. ¿No? Cuando copian algo que otro escribió, se nota, parece como si yo lo veo como si estuviera resaltado con flujo lo que escribió. La parte que se copiaron. Porque es cierto, o sea, hay vocabulario que ustedes buscan en la red y que después no es como el modo en que ustedes ordenan la oración, o cómo hablan generalmente, o cómo participan en la clase, ¿sí? Entonces, hagan el esfuerzo por mostrar que están comprendiendo los temas. Los temas creo que no son tan sencillos, pero sí se pueden abordar de manera sencilla. Yo voy a tratar de explicar cada uno de los temas. No vamos a tener siempre
clase teórica y sincrónica, teórica y sincrónica. A veces vamos a tener varias clases escritas y después la sincrónica. Sobre todo con temas que están concatenados uno con el otro. Por ejemplo, si vemos corriente de la sociología, prefiero que vean los 4 enfoques de una y después hacemos una clase sincrónica, ¿sí? Y eso les va a llevar más de una semana. Va a llevar 2 semanas de teoría y una de consulta. Y nuevamente, la de consulta no es obligatoria, ustedes la hacen si quieren. Pero recomiendo que, como están espaciadas, si hay algo que no se entendió, entren y pregunten. Lo mejor que pueden hacer es tomar la clase también oral. Que así como que completan, ¿no? Compaginan. Más allá de que yo no voy a dar tema nuevo. Pero es cierto, no lo que dice Luz de que explico bien y que soy no sé qué. Esa parte no me la creo tanto, pero que alguien les explique algo oralmente y por escrito, las dos cosas les van a venir mejor que de una sola manera. ¿Sí? No solo de una sola manera, solamente oral o solamente escrita. Me parece que las dos cosas complementan la comprensión de temas nuevos, sobre todo. ¿Ok? Así que cada vez que puedan, traten de estar en las clases sincrónicas que les van a venir bien porque vamos a hablar de los temas que ya leyeron. ¿Ok? Si no, lo que quiero que quede claro es, no voy a tomar lista y si no pueden estar no pasa nada, digamos, no se están perdiendo el tema. ¿Sí? No es que no lo pueden recuperar. Oh, ¿está bien? Bien, entonces, sin lista, solamente las actividades hay que hacerlas hasta que las aprueben. Las aprueban cuando dice 100 sobre 100. Hasta que no diga 100 sobre 100 no está aprobada la actividad. Eso es todo. ¿Sí? Llega a fin de año, todo el que tenga 100 sobre 100 en cada una de las actividades, aprobó la cursada. Y el que no, continúa hasta que eso suceda. Hasta que eso pase. ¿Listo? Bien, nos vemos. Creo que el viernes tenemos sincrónica de práctica. ¿No? Este viernes. Bien, a la gran mayoría entonces, si cursan las 2 materias, los veo el viernes que viene. A los demás, nos vemos la semana que viene en el aula asincrónica. Profe, ¿la del viernes es a las 8:30? La del viernes porque es el horario que tienen clase de práctica. Listo. 6:30 tiene segundo año. 6:30, ¿qué, profe? Que tiene el otro curso, el segundo año. Ah. Así que a ustedes les toca 8:30. Buenísimo, profe, gracias. Buenísimo, hasta el viernes. Gracias, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, Pórtense profe. bien. Aguante Quilmes. Nos vemos. La próxima, que la quiero ver con el pucho y un vaso de whisky. Estoy en eso. Chao, profe.